Acá presentar. No, 25. A ver, esperen un cachito que ahí está compartiendo. A ver. Bueno, vamos a empezar con Sí, ya lo Gauguin. tengo. Ahí lo están viendo, sí, ¿no? Sí. Bueno, yo acá hice como un breve para que tengan un poco esta situación de espacio histórico, ¿sí? Que, bueno, nace en París, hijo de un periodista francés radical y de una peruana criolla. Esto es súper importante, ¿sí? Porque parte de todo lo que él va a pintar y lo que va a querer plasmar en sus obras tienen que ver con ser hijo de una mujer que es peruana, criolla, y ser nieto de Flora Tristán. Flora Tristán era una feminista, o sea, feminista y marxista, o sea, que va a hacer un montón de aportes feministas al marxismo. Entonces, más allá de que de Gauguin se puede decir que tenía como gestos racistas, gestos machistas, esto de que vamos a ir viendo la impronta que va a tener con la naturaleza, esas ganas de pintar como los paisajes de la manera en que lo vamos a ver ahora y de esa modalidad como primitiva que va a tener de querer volver a lo puro, eso tiene que ver con esta ascendencia, digamos, por la línea materna, así que es importante, ¿sí? Digamos, como el padre era un periodista francés radical, se tiene que exiliar en Lima, Perú, ¿sí? Primero va a servir a la Marina, después inicia una carrera a la Bolsa, le va muy bien en esa carrera de la Bolsa hasta que después la Bolsa cae, digamos, creo que es en los 70, sí, en el 76 más o menos es que va a caer la Bolsa. Él va a dejar de trabajar en la Bolsa y se va a empezar a dedicar a, a pintar. Vamos a ir viendo un poquito así. Vamos a empezar a ver un poco. Nosotros vamos a ir, las obras que vamos a ir viendo de Gauguin, vamos a ir viendo que van a tener como un acercamiento a lo que es la pintura de Courbet, ¿sí? Acá vemos que algunos de los trabajos de ese realismo de Courbet lo vamos a ver presente muy poquito, ¿sí? Pero es interesante que veamos esa necesidad de realismo, aunque no lo veamos reflejado en su totalidad, hay algo de esa búsqueda en Gauguin, ¿sí? Y estos son uno de los primeros trabajos, ¿sí? Que vamos a ver de Gauguin, fíjense. Son cosas que nosotros no, de Gauguin tenemos otra idea, no pensamos en esto cuando pensamos en Gauguin, ¿sí? Por lo general tenemos como la idea, ¿no? De esos colores planos, fuertes, ¿sí? Que hacen fuertes contrastes, y la idea que vamos a ver más adelante, que es el clausionismo. Pero nunca tenemos esta idea de este tipo de paisajes, ¿sí? Fíjense, estos son como esta obra temprana, 1875, 1873, ¿sí? Esta impronta, así que podría también estar relacionada hasta en algún punto con Courbet, con Corot, ¿sí? Pero es esa búsqueda realista, entonces, después vamos a ver esto, que lo que decía Marisa, ¿no? De Pizarro, que fue longevo, que apoyó un montón de artistas, y va a ser fundamental el apoyo que va a hacer Pizarro en Gauguin, ¿sí? Porque a mí, o sea, a veces a mí no me interesan las biografías, pero bueno, ahora en Gauguin es interesante cuando uno, por ejemplo, ve estudiamos los personajes femeninos en el arte, a veces es peligroso caer en las biografías, porque caer en las biografías hace que... Pero lo interesante de Gauguin es cómo lo escindido que estaba de todo el panorama artístico y cómo él empieza a unirse, digamos, como desde otro lugar, ¿sí? Bueno, esto empieza a participar de las exposiciones, ¿sí? Entonces acá tenemos una de Pizarro, ¿sí? Las obras de Pizarro.
otra de Gauguin, ¿sí? Vamos a comparar un poquito a Pizarro con Gauguin, ¿sí? Ven, esta obra incluso de Pizarro la podríamos tornar un poquito más, más cercana a lo que yo había dicho la semana pasada de los neoimpresionistas, ¿sí? Acá vemos un poco más ya, ¿no? Cómo empieza a tomar protagonismo el color en Gauguin, porque una cosa que es interesantísima de Gauguin es cómo él va a hacer que el color tome protagonismo. Y va a tener una cosa, si se quiere, hasta un poco romántica. Es decir, yo quiero pintar las cosas como quiero. Si tengo que poner en un relato, dice, si quiero pintar un gato azul, quiero poder hacerlo. Y no quiere estar apegado al color local. Entonces, por ahí nosotros nos parece que tampoco es para tanto, pero no, estamos hablando todavía de finales del siglo XIX. Había cosas que se mantenían, ¿sí? Porque lo que vieron recién de Cézanne, si bien uno puede decir, bueno, había una pincelada que parecía llegar a la abstracción, todavía esa abstracción es relativa, podemos ver rastros del objeto, ¿sí? Bueno, esta primera etapa de Gauguin, pero vamos viendo, ¿no?, que empieza a haber grandes contrastes de complementarios, ¿sí? Que ya, o sea, la analogía de complementarios no está, sino que está el contraste puro de complementarios, ¿sí? Y esto es cuando esta obra que vimos hoy de Cézanne, que la mostró Marisa, bueno, esta es una de las obras que va a conocer Gauguin, ¿sí? Que le van a impactar porque le va a gustar la manera que va a tener de usar el color Cézanne, le va a gustar a Gauguin, o sea, esta manera de usar los colores planos, ¿sí? O sea, como si bien, ¿sí? Esta manera así, que decía hoy Marisa, de usar la pincelada con el pincel chato, esto va a ser algo que va a fascinarlo a Gauguin, ¿sí? Que le va a gustar, que lo va a tomar. Bueno, esta es otra obra. ¿Sí? Todavía las obras estas que vemos de Gauguin son como obras tímidas para lo que vamos a conocer después de él, ¿sí? Esta es como si fuera hasta un momento que es entre impresionista y neoimpresionista, donde él va a trabajar un poco el movimiento del tinte, ¿sí? Fíjense lo mismo acá. Y acá vamos a tener un paisaje bretón. Él va a tener esta búsqueda, ¿sí? Va a querer volver como a sociedades, esto es súper importante en Gauguin, a sociedades donde la gente tenga conductas como más puras, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Donde la civilización no se haya visto perjudicada por el avance de una cultura monetaria, de una cultura capitalista. Entonces, él va a hacer muchas veces, va a hacer viajes a Bretaña, ¿sí? Para pintar la cultura que había ahí, que había como un grupo de evangelistas, que practicaban de una manera muy piadosa la religión. Entonces él siempre va a volver a Bretaña a pintar sobre todo a estas mujeres bretonas, ¿sí? Que a él como lo van a fascinar por esa conducta que él entendía primitiva y pura, ¿sí? Entonces siempre este va a ser un lugar que para él va a ser como importante. Acá les puse, después se los voy a compartir a esto, les puso de la octava exposición impresionista, fue la última, el impresionismo bueno, por Seurat, lo que vimos la semana pasada. El escritor Aurier argumentaba que el arte de cualquier tipo debía reflejar la realidad física externa de las cosas, veía el arte como la visión imaginativa del artista, cualquiera que fuera el resultado. Este fue el movimiento del simbolismo. Porque bueno, ahora vamos a empezar a ver cómo él empieza a desarrollar como una especie de simbolismo, ¿sí? El simbolismo se expandió hacia el arte visual, fueron las obras de Gauguin las más admiradas, ¿sí? Albert Audier era uno de los exponentes del simbolismo, ¿sí? Literario. En la última mitad de los años 80, Gauguin había absorbido las características que atraían a los escritores de simbolismo como Audier, ¿sí? Bueno, esto también, que se había interesado por el significado de las pinturas desde los años 80, después, bueno,
Y en esto es importante, yo quería mostrar para que ustedes vean el pasaje que había entre esa etapa que tiene como algo del gesto de la pincelada impresionista, ¿sí? Pero que también va a tener un poquito, o sea, una pincelada en forma de coma, pero en algunos momentos parece una pincelada divisionista, y en otros momentos va a empezar a trabajar esa forma del color puro, esos planos de color, ¿sí? Y en esto es que se va a oponer al impresionismo, porque no le va a interesar después copiar la realidad, ¿sí? No le va a interesar copiarla, o sea, observar la luz y ver cómo la luz genera impresión a los objetos, ¿sí? Entonces, es por eso que va a ir por otro lugar, sí, que sería lo que va a ser el simbolismo. Nosotros hay otros, el que ya lo vieron con Silvia, que es Moreau y Odilon Redon, es otra manera del simbolismo, ¿sí? Entonces esto es importante, que el simbolismo usaba su imaginación sin depender de un modelo. ¿Sí? O sea, esto es importante, ¿sí? Bueno, abandona París, se va a Pont-Aven, ¿sí? Esto es importante, esto es la zona donde yo les decía, que se va a ir a Bretaña, donde va a empezar a pintar estas escenas, y con los cabritos. Esto es muy propio de la gente que va a pintar relatos como un poco pregnados de religión, ¿sí? Porque siempre los cabritos tienen que ver con el sacrificio, con lo que quita el pecado del mundo, siempre va a estar ligado a esas metáforas que tienen que ver con relatos del Antiguo Testamento, ¿sí? Hogueras junto al río, pero vemos todavía una pincelada, ¿sí? Que es un poco divisionista. ¿Mm? Ahora, esta obra, El paisaje de Martinica, esta es una de las obras principales, o sea, es como es lo que inaugura lo que vamos después a conocer de Gauguin, ¿sí? Acá empezamos a ver cómo se empieza a utilizar estos colores planos, se empieza a ver como una manera más atrevida en el uso del color. Incluso vemos el contraste que va a estar armando entre colores, ¿sí? Son colores fuertes, planos, ¿sí? Vemos el contraste de los rojos con los verdes, ¿sí? De los azules con los naranjas, ¿sí? Sin ninguna mediación de analogías, ¿sí? Entonces acá yo se los puse, a ver, más fuerte y más suave, le gustaba la luz del lugar. Cuando él, esto yo acá les voy relatando, porque los viajes de Gauguin son importantes, ¿sí? Entonces viajó primero a Panamá y luego a la isla del Caribe en Martinica, ¿sí? Pero lo que va a hacer acá en Martinica es inaugural de lo que va a hacer Gauguin, ¿sí? Acá, le preocupaba menos, esto es lo que les decía, que va a empezar como a tratar de hacer una interpretación, llamémosle libre, de lo que él observa, o sea, lo que va a ver, cuando hablamos de interpretación libre, guarda, siempre hay un orden del color, ¿sí? Nos vemos acá, ustedes acuérdense que lo que aprendieron en teoría del color, de las 3 variables, ¿sí? Cuando uno quiere entender de qué se trata la variable de saturación, el ejemplo para poder entender esta variable es Gauguin, y sobre todo lo que vamos a ver más adelante. Porque la organización que va a usar del color Gauguin es la menos usada, porque la de saturación es, por lo general, el valor y el tinte es lo más normal a la hora de ordenar un. En cambio, cuando usamos la saturación como ordenador, lo que estamos haciendo es decir, pongo colores puros, ¿sí? Colores puros, saturados, justapuestos, superpuestos o cercanos a colores quebrados, ¿sí? Si nosotros vemos, este cuadro tiene una isovalencia del color, ¿sí? Y los tintes, puede haber movimiento de los verdes, por ejemplo, ven que hay movimiento de los verdes, hay unas zonas de clave alta acá, pero no es lo principal, ¿sí? No estamos viendo, por ejemplo, el cuadro del impresionismo de Monet, donde hay todo un color y una zona de tensión, ¿sí? Entonces, cuando vemos toda una isovalencia del color, de altas, muy saturado, ¿sí? Isovalencia es cuando está todo el mismo valor, y vemos que a esos colores puros, que podrían ser en este caso los rojos, los verdes y los violetas, él le va a justaponer y superponer
¿sí? Quebrados, ¿sí? Los quebrados pueden ser tres, el sepia, el siena y el ocre, ¿sí? Y entonces esta va a ser la manera que él va a usar para organizar el color. Y esto es muy importante porque en la historia del arte ahora empieza a ser protagonista esta manera de entender el tinte, ¿sí? Donde no nos importa la luz, no nos importa si vamos a ubicar una zona de clave muy alta y una zona de clave muy baja. Nos importa si los colores están pudiendo dar cuenta de lo que yo siento, ¿sí? Bueno, entonces esto, yo acá se los aclaro, una forma más personal de interpretación del paisaje, imágenes con esta vegetación tropical revelan un artista que está... Bueno, empezamos a ver esto, ¿sí? Lo mismo, fíjense que son trabajos, podemos tener acá, tenemos una zona de clave alta, ¿sí? Pero siempre un trabajo que acompaña mucha isovalencia, ¿sí? Y después, esto, la importancia que va, o sea, esto de ir a viajar, buscar lugares donde poder encontrarse con sociedades que él va a llamar más primitivas, o sea, que para él eran como, que estaban en estado puro, era como muy a contramano de lo que se venía pintando en, digamos, en los círculos académicos en Europa. Bueno, y acá empezamos a ver, ¿sí? El tipo de obra que conocemos mucho más, ¿sí? Que de Gauguin. Y esta obra es de Bernard, ¿sí? Que yo creo que de Emile Bernard, que ya había hablado Silvia de Emile Bernard. Esto es una técnica que se llama el cloisonnismo, ¿sí? Emile Bernard va a ser otro de los pintores con los que va a trabajar Gauguin. Muere muy temprano, Emile Bernard. Pero bueno, el cloisonnismo es, vamos a ver, yo lo explico un poquito más adelante, en esta obra del 88 ven grandes áreas de color, fíjense, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Bien. Y estas obras están recortadas por la línea, ¿sí? Esto se llama cloison o cloisonismo, como quieran decir, ¿sí? Que se le dice que es una línea decorativa, ¿sí? Una línea que está como decorando, digamos, no está cumpliendo o sea, ¿cómo sería? Podría no estar la línea, ¿sí? Pero está. Podría, o sea, quizás ya con el solo modulado del color, aunque sea muy, muy pequeño que hizo acá, no sería necesaria la línea, pero la ubican, ¿sí? Y esto va a ser un estilo que van a desarrollar este tipo de pintores, ¿sí? Que va a ser como un simbolismo muy distinto a lo que habíamos visto de Moreau, de Odilon Redon, ¿sí? De Munch. Bueno, entonces, el cloisonismo fue un movimiento desarrollado por Bernard. Se trata de crear áreas de un color sólido, bien delimitados por un borde nítido, contorneado, con negro. Se remonta al arte naif, al arte de los primitivos vitrales de la Edad Media y a la estampa japonesa de ukiyo-e, ¿sí? Tiene como efecto, tiene un efecto decorativo. Gauguin estaba interesado en el aspecto decorativo y en la alta calidad formal. Áreas de color sólido, borde nítido y contornado, ¿sí? Bueno, vamos a ver esta la visión después del sermón. Entonces, fíjense lo mismo. Acá, bueno, tenemos varios elementos para analizar de esta obra, como por ejemplo, que las muchachas bretonas nos están dando la espalda, pero además, fíjense, cuando decimos que ellos están haciendo una interpretación libre, la interpretación es incluso de lo que estamos viendo, ¿sí? Esta obra es como muy distinta a cualquier... Esto sí es una cosa totalmente creativa. Hay una parte de la Biblia que dice que yo no me acuerdo bien cuál era de los patriarcas de la iglesia, si era José o Abraham, que van caminando y se encuentran con Dios y tienen una disputa y se pelean. Efectivamente se pelean, tienen una pelea. Y cuando este personaje termina venciéndolo a Dios, que era el ángel de Dios, se gana el respeto de Dios y por eso pasa a ser parte de estos patriarcas. ¿Qué es lo que pinta acá Gauguin? Es que después del sermón, como si estas mujeres se hubieran encontrado con estos dos personajes peleándose. Entonces, la interpretación que va a hacer Gauguin de la obra también es alta, porque no es solo la manera de ubicar el color,
sino también lo que va a pintar. Es algo totalmente creativo, ¿sí? En esta época nadie se le hubiera ocurrido todavía hacer una interpretación tan libre de la Biblia. O sea, en realidad no es esto es lo que dice que pasó la Biblia, ¿sí? Que ellos dos se están peleando, pero de repente las mujeres, después de ir a escuchar el sermón, se lo encuentran. Lo que vemos es una escena muy peculiar. Y la manera de pintarla también es muy peculiar, ¿sí? Con estos colores, ¿sí? Este uso tan sugestivo del color, y vemos ese contraste de nuevo de complementario de ese rojo vermellón. El rojo vermellón es un rojo que tiende al naranja, ¿sí? En contraste con ese azul, ¿sí? Y estas mujeres dándonos la espalda. Sigo. Bueno, acá después ustedes, yo acá lo explico un poco, sí, a Jacob era, ahí está, Jacob, ven acá yo la anoté, por ejemplo, los de los patriarcas de la iglesia me olvido los nombres, pero bueno, Jacob luchando con un ángel, y el ángel es Dios, ¿sí? Sigo. En octubre de 1888, Gauguin llegó a la ciudad de Provenza, Arles, para reunirse con Van Gogh. Bueno, esto es algo que ustedes probablemente saben, que no funcionó la relación entre ellos dos, probablemente se dice mucho de esto, sí que no hubo. Autorretrato dedicado a Van Gogh. Pero Y llegaron a fíjense estar también, unos años juntos, sí, estuvieron un par de años juntos. Y es verdad que Van Gogh quería formar una comunidad de artistas. sí, creo que sí lo puse acá, eso, la Sí, intención sí, sí del artista estaba, holandés, sí. sí. Quería formar o sea, de hecho había hecho la Casa Amarilla, y la Casa Amarilla la intención era armar una comunidad de artistas porque como una especie más comunitaria de convivencia, de ayudarse entre ellos, ¿sí? Era vender los cuadros y ir haciendo como una especie de cooperativa de artistas. Uno si lee las cartas a Teo ve que tenía realmente, o sea, me faltaba un buen psiquiatra en esos momentos, pero esa es una opinión. Pero, digamos, es esto. Enseigman ¿Sí? también dice que después estudios ahora de su patología, que tenía una especie de epilepsia, una forma de epilepsia, porque cuando no tenía los ataques, él podía razonar perfectamente, pero los ataques fueron cada vez más frecuentes y más intensos. Entonces ahora, Sí. evaluando retrospectivamente los síntomas, ¿viste? Se analiza qué puede Uh-huh. ser. Porque después pensaba con mucha precisión, porque si no, no podés pintar, digamos, tampoco. Digamos, No, sí, esto sí, totalmente eso, sí, es una parte, nada, Van Gogh es maravilloso por sí. lo que Y él pinta, tiene una una serie cosa, el año que estuvo internado en el psiquiátrico, tiene una serie desde la ventana del ahí psiquiátrico. sí, Sí, son hermosos, así que está el círculo de las, sí, sí. de los que estaban en el psiquiátrico, o sea, es re lindo todo eso, es muy bello. Y bueno, y acá lo que vemos también son estos planos de adornos, ¿sí? El plano de adornos, fíjense que sigue un patrón, ¿eh? Que eso lo que hace es como a partir de una retícula básica, ¿sí? Repetir el mismo patrón sobre este fondo de nuevo sugestivo, ¿sí? Sigo un poco acá. Yo acá pongo un poco, hago una diferenciación entre ambas obras, ¿sí? Van Gogh busca expresar una sensación de oscuridad y presentimiento intenso con el uso del color rojo y el verde. En comparación con la pintura de Gauguin, la misma escena aparenta ser menos revolucionaria, pero su trabajo en Provenza reveló... Bueno, ¿sí? Veamos, es la misma escena de este momento cuando ellos estaban, ¿sí? Tratando de armar esta cooperativa de artistas, ¿sí? Bueno, digo, para que vean un poco, que hagamos esas comparaciones. A mí me parece muy linda la manera que tiene de retratar los cuerpos Gauguin. Así que en ambos hay contrastes de complementarios, ¿sí? Este es un retrato de cuando estaban ahí en esta casa amarilla, ¿sí? Ustedes por ahí pueden hacer el ejercicio de comparar. Yo acá lo pongo para que ustedes vean, fíjense cómo él usa colores planos y acá vemos pinceladas extendidas, más próxima a la pincelada en forma de coma, parecida a la de los impresionistas, ¿sí? Y con ese gesto divisionista también, ¿sí? Eso ya no está más en Gauguin, que en un momento estaba, ya no está,
¿sí? Entonces, para que ustedes hagan este ejercicio sería interesante que lo hagan, ¿sí? De comparar una obra y otra obra, que puedan comparar los girasoles de Van Gogh con estos girasoles que hace Gauguin, ¿sí? Que pinta Van Gogh armando los girasoles, ¿sí? La manera esquemática de usar los colores, ¿sí? Fíjense cómo va a ubicarlos por planos. ¿Sí? Y acá empezamos a ver esto, cuando yo les explicaba al principio, ¿sí? Vamos a volver a esta obra, yo por ahí a veces doy paso de largo, pero fíjense, este verde, esta obra es la de Gauguin, esta es la de Van Gogh. Este verde, este rojo, son colores muy de alta saturación, ¿sí? Y acá el color se quiebra, se va al ocre, ¿sí? Por la mezcla del violeta con el amarillo, ¿sí? Se va al ocre. Ese es un contraste de saturación, ¿sí? Fíjense que incluso si ustedes entrecierran los ojos, hay isovalencia entre los dos colores, ¿sí? Pero ahí se da un contraste de saturación entre un saturado y un desaturado por quiebre, no por valor, ¿sí? Y acá lo volvemos a ver a esto, si vemos el verde, el amarillo, y lo vemos a Van Gogh en quebrado, ¿sí? en un sepia y en un siena, ¿sí? Lo mismo los girasoles, están saturados, ¿sí? Entonces esa juxtaposición que va a hacer, eso es un uso muy revolucionario del color. ¿Mm? Y acá también, este es un cuadro de Gauguin, ¿sí? Que se llama Buenos días, señor Gauguin, que está... Vieron que yo les digo al principio, cuando arranco explicando a Gauguin, la influencia que va a tener Courbet sobre Gauguin, ¿sí? Y acá hay como una especie de homenaje que le hace Buenos días, señor Gauguin, en relación al Buenos días, señor Courbet, de Courbet, ¿sí? Son obras muy distintas porque acá vemos esta manera de usar los colores totalmente saturados, ¿sí? No es una obra realista, sino que está esta idea de pintar más a partir de lo que siente el artista, ¿sí? Bueno, acá vemos también este tallado que va a realizar, ¿sí? Enamorados y felices, enamorados y seréis felices, ¿sí? Y bueno, también estas escenas que va a tener como, yo lo digo con total respeto, esto es como lo llamaba Gauguin, esto de volver a lo primitivo, ¿sí? Hay historiadores que lo consideran racista por eso, por ahí hay que ponerse en el momento y situarse digamos, en la época. No sé si eso lo justifica de todos modos. Bueno, y después está la exposición Volpini, ¿sí? Esta exposición, estaba la exposición universal, y ellos no van a estar dentro de la exhibición universal, van a estar en una exhibición extraoficial, ¿sí? Como a las afueras de esta exposición, y él va a ser uno de los que va a exponer ahí. No vendieron nada, fue un poco frustrante para ellos, ¿sí? Pero bueno, acá para que vean, o sea, la exposición universal exponían, por ejemplo, yo cuando hablé de Rosa Bonheur, ella expuso la exposición universal de otros de años anteriores, se exponían como las nuevas tendencias. Primero se empezó haciendo en Inglaterra y después se empezó a hacer en Francia, ¿sí? Y la exposición abarcaba distintos ámbitos. Incluían las artes, la tecnología, nuevos desarrollos, había, o sea, mucha exposición de arte, pero ellos eran, estos pintores que eran como radicalizados, no entraban dentro de esa exposición y hacían esta exposición marginal, ¿sí? Y acá, bueno, yo les explico un poco qué es la exposición universal, ¿sí? Bueno, esto es uno de los flyers de esa exposición, ¿sí? Que es un grabado. Este grabado está hecho por Gauguin, ¿sí? Y bueno, acá tenemos acá vamos a empezar con otro momento de Gauguin, ¿sí?
Entonces vamos a empezar a ver ya más ese uso sugestivo del color y esas interpretaciones libres que vamos a ver sobre escenas religiosas o espirituales, ¿sí? Vamos a empezar, bueno, yo acá les hablo un poco de su interés por el arte nativo, ¿sí? Después en 1889 y 1890, después de estar en Bretaña, se describe a sí mismo como un salvaje que intentaba volver a la vida salvaje. ¿Sí? Estos son todos estos elementos que a veces se usan y que hacen una descripción de Gauguin que por ahí hoy a nuestros ojos nos molesta, puede ser molesto, ¿sí? Bueno, y acá vamos a ver la escena del Cristo Verde, ¿sí? Cristo Verde o el Calvario bretón, ¿sí? Fíjense que acá vemos el cloisonnismo, ¿sí? Vuelta a esta manera de trabajar de Cloisonne, ¿sí? Que es donde aparece esa línea del dibujo, ¿sí? Que se recorta, que recorta la escena, ¿sí? Y acá tenemos el otro, que es el Cristo Amarillo, que es una obra muy conocida de Gauguin. Fíjense acá, el color plenamente saturado, una interpretación también muy libre de Cristo, ¿sí? A ver, cuando ustedes ven un cuadro, por ejemplo, de Courbet o de Corot, o lo que vimos con Cézanne, no, pero fíjense que tampoco nos vamos a encontrar con perspectiva atmosférica. Fíjense que lo que está atrás también es plano, ¿sí? Nos encontramos con fondos planos. Sí, son escenas que carecen de volumen, y por eso es la línea de cloisonnismo termina por aplanar lo que queda de la imagen volumétrica, ¿sí? En un primer momento, se usaba de manera decorativa, cuando yo les mostré esos inicios con Émile Bernard, pero después las escenas empiezan a tornarse cada vez más planas. ¿Mm? Bueno, y acá, ¿sí? Para que la vean bien, fíjense estos fondos, si ven que no hay perspectiva atmosférica, ¿sí? No vemos la atmósfera que se atraviese para poder observar con menos nitidez lo que está en el fondo. Tienen el mismo nivel de saturación, ¿sí? Los elementos que están, ¿eh? Bueno, entonces pues, Serusier, pintor del talismán, esto yo creo que habíamos visto algo de los navíes con Silvia, un asombroso lienzo de, a ver si lo pongo más adelante, si acá está, ahora lo veo. Estuvo directamente ligado a las teorías de Gauguin. Se dice que Gauguin le dijo a Serusier, ¿cómo ves este árbol? Es realmente verde, entonces usa el verde más bonito de tu paleta, y la sombra, acá es algo azul. No tengas miedo a pintarlo lo más azul posible, ¿sí? No pintes demasiado de la naturaleza, el arte es una abstracción, ¿sí? Ese es un consejo que, Emile Schufenegger, o sea, que Schufenegger le va a decir a Gauguin, ¿sí? Como que trate de abstraer y que no la observe tanto, ¿sí? Entonces un poco también esta idea de Serusier, ¿sí? Que para la sombra usa azul, usa el azul más azul que tenga y el verde que más te guste, ¿sí? No te obsesiones tratando de lograr el verde que estás viendo, o de usar un verde que sea el que tengas que usar en una paleta indicada. Y acá está el talismán, ¿sí? Fíjense que hay una clara influencia de esta obra, de Serusier, en Gauguin. Fíjense los colores planos, la juxtaposición de los colores complementarios súper saturados, ¿sí? De alta saturación, ¿sí? E incluso acá que aparecen, ¿sí? Estos colores, estos cienas, ¿sí? Sepias, entre cienas y sepias, ¿sí? Y los negros de color, ¿se acuerdan de los negros de color, no? Que habíamos visto también que ya no vamos a tener esos negros, sino que negros de color, ¿sí? Bueno, y acá lo que tenemos es el viaje a Tahití. O sea, él va a hacer 2 viajes a Tahití que son como determinantes en su manera de producir, porque en esto de que él se concebía como un salvaje, Bretaña ya no era suficiente, no lo vinculaba a esa idealización que tenía de los pueblos que no habían sido tocados por la industrialización, ¿sí? y por la economía del mercado. O sea,
Bretaña estaba muy cercana a París, más allá de que mantenían otra manera de vida, estaba muy cercana a las urbes, entonces él quería poder alejarse, ¿sí? Entonces, en 1891 va a ir a Tahití, ¿sí? Bueno, entonces él va a hacer como lo que le van a decir después el arte nativo. Bueno, y acá vamos a ver más, o sea, este paisaje tahitiano. Miren, vamos a ver, este es uno de los primeros paisajes que hace cuando llega a Tahití. Entonces, vamos a ver estos elementos que tienen que ver con el exotismo del lugar, ¿sí? Paisajes por planos, esto que yo les dije al principio, entonces tenemos paisajes por planos, colores de alta saturación, cloicionismo, ¿sí? Esta es la manera que va a tener de trabajar Gauguin, ¿sí? Y este contraste o juxtaposición de colores puros a colores quebrados, colores saturados a colores desaturados por quiebre, que no es lo mismo que desaturar por luz y sombra, ¿sí? Entonces, paisaje, no hay efecto de profundidad, ¿sí? Contrastes de tintes saturados, ¿sí? Después acá tenemos Mujer con una flor, ¿sí? Esta es la primera esposa que va a tener Gauguin en Tahití. Es complicado porque tenía 13 años. Bueno, la vestimenta tradicional, esta joven tahitiana en este retrato, bueno, al igual que muchas pinturas, bueno, fíjense lo mismo, tenemos un trabajo de mucha saturación, tenemos el amarillo en contraste con el violeta, cloicionismo, uso de colores planos, y después vemos un poco de volumen que va a dar en la cara, ¿sí? En los rostros, pero lo que es interesante es que ustedes puedan observar que el tono de la piel, al ser un quebrado, va a armar ese nuevo contraste, que era muy nuevo para Europa, ¿sí? Porque incluso cuando nosotros vemos el omai, vemos que está el tono de la piel, si bien no es un tono rosadito como el que estaban pintando en Europa, está en armonía, hay una armonía con el cuadro, ¿sí? Con un cuadro que tiene una manera de pintar. Y la viuda india que vimos de Benjamin West, ahora me olvidé. Bueno, pero la viuda india, no, lo que podemos recordar, ¿sí? Es que estaba pintada según el modelado europeo y era blanca, ¿sí? Entonces acá vemos no, ¿sí? Vemos o sea, esta manera de incorporar y esta juxtaposición que va a ser del tono de la piel de Baine, de la mujer con una flor, al amarillo súper saturado, de alta saturación, al rojo, a este rojo carmesí y a los violetas. Esto es el uso revolucionario de color que va a presentarnos Gauguin, ¿sí? Después, dos jóvenes están rezando el Ave María y su fe es recompensada por la visión de la Virgen y el Niño. Esto es estas visiones espirituales, él va a mostrar ese sincretismo, esa secularización que están viviendo las mujeres tahitianas, ¿sí? El cuadro La pérdida de la virginidad. Mujeres haitianas en la playa, va a retratar mucho las escenas, ¿sí? Fíjense los planos, esto me interesa que vean, porque si vemos acá un intento de perspectiva, ven que como los personajitos que van disminuyendo, no hay un punto de fuga, ¿sí? No hay una perspectiva lineal, y los planos, al no estar trabajados con perspectiva atmosférica, hace que lo que está en el fondo se nos venga hacia adelante, ¿sí? O sea, no vemos la profundidad que veríamos en un cuadro que tiene un uso de perspectiva atmosférica o un uso de perspectiva lineal, ¿sí? Lo que sí vemos es la profundidad por los planos, ¿sí? O sea, nosotros decimos, ella está en el primer plano porque está más grande. Tenemos un segundo plano, un tercer plano, un cuarto plano, pero después, al final, la obra se termina viniendo sobre sí misma porque esa saturación tan fuerte que hay de los tonos hace que, por más que, o sea, que sea una visión racional, o sea, que racionalicemos que hay planos. Acá, lo mismo.
Melancolía. Bueno, esta es Melancolía, ¿se acuerdan? Esta es una escena típica o sea, de, de la pintura europea. ¿Se acuerdan de Constance Charpentier, la alumna de David, que Sí. pintó una escena de melancolía? Bueno, esta es la melancolía de Gauguin, ¿sí? Y yo quiero que observen los quebrados, ¿sí? Porque observar los quebrados es muy importante para que ustedes puedan hacer esa juxtaposición. Bueno, el cristianismo causó un profundo impacto en la vida tahitiana, pero las experiencias. Entonces acá vemos esta escena, lo que va a pintar mucho Owen también es esa mezcla pagana, ¿sí? Entre paganismo y cristianismo, ¿sí? Marisa, ¿me Sí. apuro? Sí, yo te diría de ir cortando así vemos un poquito de Lutré, de Ay, Toulouse-Lautrec. perdón, No, sí, no me porque di cuenta. hoy va a ser dijimos que a partir Sí, de la semana sí, que no me viene di cuenta. consulta, así, Sí, este, bueno, bueno, les muestro esta. sí. También esto del espíritu tiene que ver con estos demonios que eran propios de la cultura tahitiana, ¿sí? Bueno, y acá figuras de ritos indios, para que vean un poco, ¿sí? Bueno, yo igual después se los subo, Sí, yo también voy sí, a para subir que, de Van Gogh, que por ahí no llegamos hoy, pero para que tengan el PDF de Van Gogh, bueno, em, bueno, ahí está, listo. Ahora para se los subo. ver un pedazo un poquito más. Bueno, ahí estamos. Díganme si se ve. Se ve. ¿Sí? Bien, ok. Ahí está. Bien, para la clase de hoy preparé un material breve sobre Toulouse-Lautrec, que fue un artista francés que realizó pinturas y también grabados en los cuales de alguna forma capturó los aires así eufóricos de la vida en París y también se destacó en la producción de carteles publicitarios. Bien, para empezar y contextualizar así en líneas generales, yo cuando empecé a investigar a este artista, partí desde nuestra bibliografía y en ese sentido, tomando el libro de Rosenblum y Janson, particularmente en la tercera parte, ellos denominan a la década de 1890 como un epílogo y como un prólogo, que es un poco lo que veníamos conversando. Eh, Estas palabras haciendo alusión, ¿no es cierto?, a la estructura de una obra literaria. Eh, Ellos plantean que la década de 1890 es como la antesala del nuevo siglo, en la cual se concentran todo este grupo de artistas tan diversos y atrevidos o experimentales, podemos denominar, que están ya preparados para dejar el siglo XIX y adentrarse en el XX. En ese sentido, si nos paramos desde el lugar de los contemporáneos, podemos ver que ellos podían captar la multitud de cambios en materia artística que habían ocurrido a lo largo del siglo XIX. Un poco pensando en la idea esa de recorte que decía Chiara, bueno, desde el recorte que hacemos desde nuestra materia, nosotros vimos bastantes cosas, o sea, partiendo desde la poética neoclásica, por ejemplo, o los primeros aires románticos, o bueno, recién vimos un pantallazo de Courbet, bueno, esas obras así que englobaban como grandes declaraciones públicas, tan propio del realismo. Eh, no sé, el desatado orgullo nacional que acarreaban las pinturas románticas. Bueno, ante tanta producción artística y tan diversa a lo largo del siglo, llegado a este final, los artistas se empiezan a preguntar y a explorar, a ver en qué dirección van a seguir. Un poco en cuanto a contexto social, voy a decir en líneas generales que en Francia y en París particularmente, hasta esta altura se estaba dando como una fuerte polarización entre clases y sectores sociales o una escisión profunda eh,
que frente a tantos grupos conservadores ya estaban surgiendo y consolidándose las nuevas formas, perdón, los nuevos grupos de izquierda, por ejemplo. Bueno, y algo que anoté acá es incipiente cultura de masa, que en cuanto a los nuevos entretenimientos para las diversas clases, esto es algo que vamos a ver encarnado en la obra de este artista. Bien, primero vamos a ver un par de pinturas y después vamos a ver litografías y carteles. En cuanto a las pinturas, dos aspectos así generales para introducirnos de a poco. En primer lugar, resulta como muy difícil ver la obra, intentar leerla a la obra de Toulouse-Lautrec separada del contexto, o sea, como un hecho aislado, es como imposible, ya que el artista guardaba como una relación muy, muy íntima con su ciudad y eso se va a ver reflejado en todas sus obras. Y en segundo lugar, en consonancia con esto, el tema predominante en la mayoría de sus imágenes es la figura humana, pero no en un sentido amplio, sino que puntualmente vamos a ver representados personajes de las diversas clases sociales que nos van a permitir un poco reconstruir un imaginario de lo que significó este París de fin de siglo. Así que vamos a ver las pinturas. Bien, en primer lugar elegí una obra temprana, El bebedor, porque nos va a ayudar a visualizar como los cambios que se dan en la obra de Lautrec así tan radicales y rápido. Algo que no mencioné es que Toulouse-Lautrec vivió pocos años, sin embargo su producción es muy amplia, pero es concentrada en un periodo corto de tiempo. Entonces en la década del 80 y principalmente 1890, allí se conservan todas las obras. Los autores los sitúan en este, como dijo Marisa, en este amplio abanico postimpresionista, y traigo a colación esta obra porque vamos a ver que la figura está como compuesta a partir de la mancha, y también hay ese estudio minucioso o detallado de la luz y cómo incide en la figura, que son rasgos que no vamos a ver, o va a ser raro ver en la producción posterior. Bien, casi una década después tenemos esta pintura de un salón de un burdel, donde vemos a las prostitutas esperando para que sea la hora de trabajo, y acá ya nos encontramos frente a otra pintura, eh, más ligada al grafismo o al dibujo o al carácter abocetado. También vemos que el espacio está apenas como insinuado con unos trazos muy irregulares, pero que sin embargo es como la información suficiente para que nosotros podamos leer la obra y entender de qué se trata. Esta, un poco en relación con la anterior, es que el espacio está cada vez menos insinuado. Sin embargo, algo que es muy puntual en las pinturas de Lautrec es que los gestos de los personajes están plasmados de manera muy aguda, en el sentido de que se nos hace muy visible y claro entender las expresiones de los personajes. Y algo que me olvidé mencionar es que Lautrec implementa la línea de contorno negra, así como vimos en Gauguin, algo que no era usual en la pintura. Bien, la inspección médica, algo que encontré en el capítulo de Eisenman, que no me acuerdo si se llamaba Cultura de Masas y Utopía, me parece, no estoy segura, es que el autor habla de que Lautrec tiene una mirada conformista. A esto voy con que, si bien su mirada es como muy individual, y nos muestra así con sinceridad y franqueza las escenas de vida que son bastante deplorables, no hay una intención de cambiar algo, es decir, no hay un mensaje moral ni nada de eso, es simplemente conforme, en el sentido de que esto es lo que sucede y esto es lo que represento. No hay intenciones de reformar nada.
Bueno, y esta última pintura que elegí es para mostrar que el artista tiene como una faceta muy curiosa, porque yo no lo nombré, pero él provenía de una familia aristocrática, casi de linaje, por así decir. Y teniendo ese porvenir, digamos, él frecuentaba dos esferas de vida totalmente diferentes. O sea, por un lado tenemos como a un aristócrata que frecuentaba, eh, no sé, los placeres libertinos, los burdeles, retrataba los estratos más bajos de la sociedad, y por otro lado tenemos a un Toulouse-Lautrec que participaba de actividades de placer que eran propias de clases más acomodadas, como es el espectáculo de la ópera. Entonces, en ese sentido, quería señalar este carácter camaleónico, por así decir, del artista. Bien, y pasando a la segunda parte de la presentación, para abordar el tema de las litografías y los carteles, yo tomé a dos autores. El primero era John Barnicot, que es norteamericano y que escribió un libro medio en carácter como historiográfico sobre el cartel y, bueno, su historia y también su lenguaje. Y este autor sitúa a los primeros carteles modernos en 1870. Eh, y con esto voy a empezar a desarrollar la relación entre cartelería y litografía. Eh, la litografía ya había sido inventada hacía tiempo, alrededor del fin del siglo XVIII y principio del siglo XIX. Pero su uso había quedado relegado mayoritariamente a la reproducción de pinturas. Y es Geret, que es un artista de la generación anterior a Toulouse-Lautrec, quien poco a poco va a devolver este carácter eh, propio de producción directa de la litografía, es decir, la litografía para producir obra propia, ya no reproducciones. Entonces, de alguna forma es como que emancipa a esta forma de hacer arte y ya no está ligada hacia otra expresión. Y ahí va la relación con los carteles. La litografía es como que potenció o propulsó la producción de afiches gracias a los procesos de impresión, que eran como sofisticados, relativamente económicos y rápidos. Entonces, también si pensamos, que si nos situamos un poco, que la litografía había sido inventada varias décadas antes, casi un siglo, esta técnica ya había sido modificada y Aldo, no mejorada entiendo, porque el en espacio cuanto a histórico optimización, es tiempo lo y mismo que cantidad en el de primer producción de cuatrimestre. obra. Y vos tenés Entonces, al ser seleccionado los un proceso artistas que me vas a dar dinámico, es como a que investigar de entre la lista la que armamos, ¿te litografía acordás? Antes fue que vos muy también bien sugeriste correspondida con la nombres. realización de La idea es que carteles, todos tomen los artistas que le dada interesen su a ustedes, reproductibilidad se barata investiguen para que y coordinen esa rápida y investigación, eficiente, pero que sean y sobre artistas que a ustedes todo les interesen, que tomen orientada a la esos distribución como temas masiva, para que trabajar con son sus caracteres tutoriales. propios del Em, grabado. Supongo que sí, Bien, la también el clarificación aspecto de la es espacio histórico reproductibilidad es a lo que lo última hace semana de como una forma octubre. así Y esta inequívocamente investigación de los moderna, artistas, que lo tenés que que no sugerir es no vos es en un el dato grupo, menor. qué artistas están En ese disponibles, de sentido, el acuerdo a lo que carácter vos elijas. de duplicado o de multitudinario no hace que las litografías de Lautrec o cualquiera de estos artistas de esta generación sea como Gina, relegado ni yo todavía inferior, estoy con la sino que esto clase, es propio pero de la lo naturaleza llamás de a esta Aldo, forma de hacer que ya me arte. viene diciendo que publican en Bien, Classroom, la mencionaba a Geret consigna, y las también a fechas, Lautrec, por y los supuesto, temas los porque habíamos de esto trabajado entre trata, todos y él también y sugirió porque nombres. encontraron De la un lugar impresora nuevo para su Neurona, obra, ¿está de que es la pesado, calle. Aldo? En ese sentido, nombro así bastante rápido el proceso que unas clases anteriores habíamos denominado como haussmannización, eh, puesto que estas modificaciones urbanas proponen reformular París
y pensemos que muchos edificios de la época casi de la Revolución fueron demolidos y en su lugar se construían nuevos edificios, nuevos bulevares, de forma que los carteles empiezan a poblar las paredes austeras o nuevas de esta nueva París moderna, empezando a conformar algo que podemos llamar, entre comillas, galería de arte en la calle, que es algo que hacen mención los autores que investigan la historiografía del cartel. Entonces, el cartel se va a convertir como en un elemento fundamental en esta nueva escenografía de la ciudad moderna, conformando este nuevo paisaje urbano. Bueno, sin tanta, ya está con esto, vamos a ver las imágenes, porque si no es yo hablando. Bien, este es el primer cartel que realiza Toulouse-Lautrec, que es la presentación de la Goulou, que sería en español, ay, se me fue la palabra, bueno, se me fue. Bueno, pero es una artista Algo que, así como de glotona golosa. ¿Qué es glú, sí, Silvia? glotona creo, sí. Sí, estaba pensando, me parece que sí, algo así, como la glotona, sí, o la Ok, golosa, la bueno. golosa, la gulú. Pero era el apodo de una de estas bailarinas, ¿o no? Claro, es la bailarina que se encuentra ahí en escena. A ver. La del Moulin Rouge, que era donde... Glotón, acá dice Clara López. Sí, Ok, Sí, sí, era una de las bailarinas del estables del Moulin Rouge. claro, bueno, en este primer cartel ya vemos que con pocos elementos se empieza a construir este nuevo lenguaje. Digamos, tenemos a la bailarina eufórica bailando, eh, tenemos atrás un público que está como insinuado con una silueta y que podemos intuir que son mayoritariamente un público masculino, eh, pero que capta ese aspecto teatral, es decir, es un cartel teatral que pensando que esto se encontraba en la vía pública, es como que condensaba en un instante este teatro visual instantáneo que captaba la mirada del que paseaba por ahí, ¿no es cierto? Yo dije que tomé Isabela, dos creo autores. que también Sí, con esta obra que en la calle la gente empezaba a llevarse los afiches como objeto coleccionable ya digamos, en su momento, cuando todavía tenía una función publicitaria, era tan la novedad de estos carteles con diseño que era un material que trataban de llevarse, de sacar de emplazamientos, que fue así toda esta nueva publicidad, esta renovada publicidad, enseguida tuvo coleccionistas, digamos, encontró coleccionistas. sí, claro, es que gracias a ese acto de coleccionar es que nos llegan hasta hoy, si no se hubieran perdido. Sí, sí, Es un aspecto que voy a nombrar un poco sí. más adelante. Bueno, Bien, frente a dale. esto, eh, se empieza a consolidar también la idea de un público moderno que se proclama espectador, pero también consumidor. Y también hay un concepto moderno de espacio público. O sea, poco a poco, cuando se empiezan a poblar de carteles las calles, esto se puede intuir o leer como un terreno así de signos que empiezan a competir y que, bueno, que derivan en lo que hoy conocemos como las fachadas de los edificios que están completamente atestadas de palabras y de imágenes y de cosas. Pero bueno, remontándonos a los inicios, tenemos la obra de Lautrec. Bueno, esta es otra bailarina también emblemática de aquella época que se llama Jane Avril. Eh, También otra vez una imagen compuesta con poquísimos elementos, unas pocas líneas como que bastan para que nosotros podamos intuir que hay un teatro, que hay una profundidad, que están las bambalinas. Aparte el encuadre del instrumento sobre la figura femenina también. Eh,
algo que no mencioné es que Lautrec conforma la segunda generación de artistas que se dedican a la cartelería, y esto es importante remarcarlo porque él ya se había consagrado, entre comillas, o ya tenía buena reputación en cuanto a sus pinturas. Entonces esto facilitó en generar un acuerdo común con el público, eh, sosteniendo de que el cartel no era una ramificación de una actividad comercial, sino que era una forma de arte propiamente dicha. Bien, y hablando de la colección y todo esto, puse esta imagen porque es una de las más emblemáticas y que está en casi todos los libros, y es que la actividad de coleccionar, como habíamos nombrado, lo que hizo fue trasladar un objeto que estaba diseñado para habitar el espacio público con funciones particulares como es vender o seducir o llamar la atención, eh, también para ser visto por una mirada así fugaz o anónima o así superficial de la multitud. Con los coleccionistas, el afiche es como que cambia el circuito completamente. Ahora va a ser como confinado, va a pasar de estar en el espacio público a ser confinado, con otros intereses, otros fines, eh, bajo otros preceptos. Ya no va a ser importante a lo que hace referencia, sino que se va a convertir en un objeto en sí mismo de mucho o poco valor. Bien, otra imagen más en que se entrelazan estas figuras así planas. También el uso del color es fundamental en Lautrec. Eh, Isa, sí, yo les quería recordar cuando vimos de Baudelaire las definiciones de, por ejemplo, de la belleza moderna, que él dice, o sea, empieza a valorar la belleza moderna porque no es eterna, fija, sino algo transitorio, algo fugitivo. Y digo, cuando vemos estas imágenes de Lautrec, que son de lo fugitivo porque capta instantes. Está la moda del momento y de algo que va a cambiar, que se va transformando todo el tiempo porque quiere atraer clientes. Está la vida de la modernidad, del consumo del espectáculo, de lo que es pasajero por definición, porque todo el tiempo quiere renovarse, y al mismo tiempo el afiche, que es algo fugaz porque se supone que duraba poco en la calle, pero bueno, tratado como arte y como algo bello y como algo, digamos, como parte del mundo del arte elevado, igual que cualquier otro, que la pintura, digo, son como todas esas ideas de Baudelaire que son previas y que vemos con el tiempo ir tomando formas diversas, y entre ellas, digo, Lautrec es como una condensación, igual que vemos en Manet, una condensación de un montón de esas ideas. claro, sí. Sí, es que parece ser que esta generación de artistas, bueno, en este caso vemos la obra de Lautrec, es como que comprenden que el cartel puede como condensar todas estas ideas y también fomentar el consumo. Entonces hay como una concentración de intereses bastante novedosa. Eh, También, bueno, algo que se hace muy visible a la vista, que todos los carteles están acompañados por un texto que, si bien el elemento así visual y pictórico es el principal, siempre hay un texto que acompaña, como que completa el mensaje que transmite. Y bueno, hablando de la cultura de masas, Eisenman dice que esta generación comprendió como lo hipnótico de la cultura de masas incipiente y que lo supo como condensar en el arte del cartel. Bien, esta es simplemente una litografía, no es no es un cartel ni una publicidad, y es también de un artista que era bailarina y payaso, que estaba en diferentes espectáculos así de los burdeles,
Y en cuanto a esto, yo al principio hablé de esa polarización que existía al interior de la sociedad parisina, y es que frente a tanta proliferación de los burdeles, había tantos, 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 también había despertado como una alarma frente a los sectores conservadores, y ellos es como que sostenían que la gente, tanto clientes como quienes lo fomentaban, eran como exponentes de una decadencia, siempre un mensaje como muy moralista que persiguió a esta forma de arte. Bien, y por último puse esta publicidad que no tiene que ver con los espectáculos, sino que es simplemente un producto, porque para traer algo diferente, que era sobre las cadenas de bicicletas. Leí que el ciclismo estaba como poniéndose en auge en Francia, y bueno, pidieron a Lautrec que haga la publicidad para este objeto. Pero bueno, medio para cerrar, es como que podemos decir Y ya dan así. cuenta que de cómo es el objeto bicicleta, que es igual la estructura a la que llega en nuestros días, digamos, porque fue variando la bicicleta. Esta bicicleta ya es Sí, una bicicleta de carrera, la estructura es igual a la que llega hasta nuestros días. Los materiales, algo de diseño ha cambiado, pero también da cuenta de, por ejemplo, la evolución de este medio de transporte, sería un claro, individual. Sí. Ahora sí, estamos con la sí, sí, competición, sí. sí. Bueno, para cerrar así una idea general es que el cartel surge en este impulso estetizante de París, y también con el propósito de convertir la venta o el consumo en algo hermoso, y también expandir eso, no olvidar que buscaba expandir la productividad capitalista, siempre en ese modelo. Así que bueno, acá está la bibliografía por si a alguien le interesa alguna vez buscar algo de este tema. Ahí está. Sí, los carteles en realidad aparecían, son las litografías. Después empezó a hablar de la litografía artística y la publicitaria, pero en realidad eran litografías que se colgaban en la calle, por eso, y más si el artista era conocido, el impulso de llevárselo a la casa, de coleccionarlos. Y bueno, hay un tema para la investigación de coloquio que es sobre la publicidad. Nosotros mismos esto es algo, pero en realidad había mucha de la obra que mostraste, se nota la influencia Nouveau, de la Nouveau, la curva, la Claro, voluta, que tiene también una producción cartelística enorme también. Y la publicidad sin sano, todos esos productos que eran del siglo XIX ya tenían una gráfica muy estable, que inclusive hay cosas que llegan hasta nuestros días. Fernet Branca, que tiene un diseño que apareció, la letra de Coca-Cola también es muy Nouveau, la curva, la voluta de la firma, son todas productos de fines del siglo XIX que han tenido una importante presencia publicitaria. ¿Sí? Y hay un tema que, claro. sí, No, yo quería decir que, bueno, yo estuve media desaparecida, pero que a partir de esto de la semana que viene, voy a tratar de ir aportando materiales de los que hemos ido juntando. Igual la investigación tienen que hacer ellos, pero para los temas de los coloquios, pero tenemos algunas cosas así encontradas de otros años y le podemos ir pasando. sí, sí. Así que, Después, en lo que profundicen, por ahí buscan el material, lo que más les interese de su tema. De algunas cosas tenemos más que otras. Y vamos a subir todos los PDF. Yo inclusive voy a subir también uno de Van Gogh, así tienen material para ver, para el espacio histórico, digamos, para completar el espacio histórico. Y, y bueno, los temas ya están tomados. Todos eligieron tema, están bien, digamos. después yo lo paso en limpias. Sí, Había un grupo que tenía repetido, que no sé sí, qué el había de pasado, Patch si Agustoni. cambiaron. Sí. El espacio A ver histórico si. completo se entrega, sí. Se envía, se entrega
como el Como cuatrimestre pasado, claro. Y la investigación, ustedes van a armar una monografía y un PowerPoint, que lo vamos a colgar en un Padlet, que yo vamos a armar un Padlet para que la cuelguen, a ver si podemos mirar algo de cada uno al final de esas investigaciones. Que aparte es interactivo, todos pueden acceder, todos pueden abrir el material, todos pueden mirar, o sea, este formato, con el vínculo acceden. Y bueno, ¿alguna consulta? El grupo que tiene Pacha Gustoni, ¿pueden elegir otro tema de los que quedaron? Pacha Gustoni, que no sé si quedó. Pasa que creo que ella la habían puesto primero, me parece, y después vino otro grupo. Es Yo una después si no chica le... sola, sí. Es una sola chica, es individual. Claro. Claro. Que, se reunieran, se que sí, sumaran. también. De todas formas, ahora no me acuerdo el otro nombre. Yo, Mónica Farma. Ah, ¿qué tal? Es cierto. Que vos no tenías problema en elegir otro tema, me dijiste. Sí, ya estoy trabajando en ese, pero bueno. Ah, bueno. Y a ver, de los demás. Pero si tengo que cambiar, cambio, porque ella puso Camille Claudel y no puso el número del tema, y yo lo puse abajo de ella. Así que, si vamos al caso, ella puso primero el nombre. Bueno, no sé si, parece que no están, ya estaba Agustoni y la vi, pero ahora no la veo. Bueno, hay que Si no, que escribirlas. haya dos. Sí, o bueno, No. o pueden juntar. Pero lo que pasa es que son dos en otro, y estaban más focalizadas en Camille Claudel, también, o Mónica, estaban más focalizadas en Camille Claudel. No, yo lo puse por el tema de Rodén y después sí. vi que habían puesto Camille Claudel antes, bueno, pero... Bueno, okay. bueno, vemos. Bueno, vemos. Yo sé trabajar, igual empezaste a leer, Sí, me parece mal. sí, de todas formas. Acá Indiana pregunta en el chat hasta qué año el espacio histórico. Que habíamos dicho que, o sea, la idea sería 1900, pero bueno, hay cosas que a veces se puede pasar un poquito, 1906, si querés poner algo posterior, pero hasta ahí, hasta Claro, tenga por que ejemplo, ver claro, Cézanne muere por ahí. No podemos seguir hasta Moned muere como en 1930, así que, pero 1906 está, sí, por ahí hay obras que se te van a desfasar del 1900. Profe, con respecto a los países, ¿entran los mismos países que entraron en el primer espacio? Sí. Sí. Y de Estados Unidos, En Estados Unidos lo que vas a encontrar, que no lo hemos visto, pero bueno, vas a encontrar los cristales, o sea, todo lo que sería las artes aplicadas. el Art Nouveau. Claro, que tiene otro nombre. Después la escuela del río, sí, la escuela del río Hudson, que continúa, Sí. paisajistas, y aparece bien a fin de siglo, bueno, todo lo que sería artes aplicadas, también aparece con mucha fuerza en todas partes, en Estados Unidos, en Viena, Francia, bueno, en Inglaterra, en Italia ya consolidada en un país, aparece con distintos nombres: Liberty, Art and Craft, modernismo catalán. O sea, vamos a ver que abarca también la arquitectura y todo lo que incluye el diseño de mobiliario, el diseño de tapicería, tipografía. Piensen que Art and Craft, esta escuela inglesa, fue el modelo que tomó Bauhaus, digamos, lo que miraba Bauhaus unas décadas después, cuando arma su escuela, que era una unión de artesanos, artistas, arquitectos, que se van a vivir a un lugar, construyen el espacio, lo equipan, digamos, todo es parte de... Y no hay una relevancia, digamos, no es que el artista tiene un grado superior al artesano, tienen una relación horizontal, digamos, todos.
los productores. O sea, se vuelven a unir lo que la modernidad separó en algún momento, el inicio de la modernidad. O por lo menos buscan unirlo. No se unen, pero bueno, esa es la aspiración. Todo no lo vamos a ver, pero bueno, ustedes ahora siguen leyendo hasta ahí, digamos, hasta eso, hasta modernismos. Carlos, ¿pregunta? Y una consulta. En Rosenblum, cuando trata el título de paisaje nacionalista, aparecen obras de artistas que en el otro periodo no sucedió, como Australia, Canadá, México. ¿Esas Eh, obras podemos poner en otros o no? En otros, sí. Australia, o sea, todo lo que es común, vos podés ponerlo. De México, bueno, qué sé yo, sí, podés ponerlo. Velázquo, creo que México es Velasco, que Porque, muestra porque México. había artistas que vimos de Río Hudson que recorrían el continente americano capturando imágenes de paisajes no vistos. Yo eso lo puse en Estados Unidos. Claro, también, pero bueno, el México, el que han llegado desde Alaska hasta México, hasta el Golfo de México. Así que alguno por México vas a encontrar. Sí. Ok. ¿Ahí te volvió a Profe, preguntar? Sí. sí, ¿qué ¿Vos sabés tal? que no se No, escucha? quería preguntar que si bien la línea es... perdón, a ver. Se escucha, se ¿Sí? escucha. Ahora sí, sí, ahora sí. Ahora... Ahora no, pero bueno. Ah, Ah, buenísimo. No, que quería preguntar, 1905, si los años serían cada 5 años igual que la otra, ¿no? exacto. Listo, ahí va. Bueno. Me tengo que ir a festejar. Ay, sí, ¿ya te la aceptaron? ¿Ya tenés fecha, todo? No, hoy No. la entregué, hoy la entregué. Bueno, sí, festejá. Pues fue un trabajo de años. Ya está, no importa. Ya está. Hoy la entregaste. Bien, felicitaciones. Felicitaciones, Silvia, grosa. Felicitaciones. Bueno, entonces le vamos compartiendo material y contacten a los tutores por cualquier duda. Avancen, ya las consultas son sobre espacio histórico y temas de investigación a partir de la semana que viene, para ir completando las entregas. Y estamos finalizando el año COVID. Bueno. El primer año que voy. Gracias, Carlos. Eso es muy alentador para el viernes, ¿sí? Como verán, soy muy optimista. El primero. Que sea No, uno. sí, el único. El único año COVID. Ojalá. Ojalá, sí, no, yo te espero que ya, por lo menos, después de los primeros meses, tengamos vacuna del 2021. Ya no doy. Bueno, un beso, Bueno, un nos abrazo. vemos la semana que viene. Nos vemos. Trabajen, Que que festejen. falta, ya estamos terminando, así que pónganse las pilas. Hasta la semana que viene. Chao, buen fin de. Buen fin de. Bueno, chao. Chao. Ay.